Arizona Diamondbacks vs Atlanta Braves, predicción de apuestas MLB, 7 de abril de 2024. Diamondbacks en Braves, Ryne Nelson será el abridor para Arizona. Nelson apareció en 29 juegos en 2023 con una efectividad de 5.31 y un whip de 1.42. El derecho ponchó al 15.5% con un 7.4% de bases por bolas. Las bolas rodadas fueron del 36.7% con 1.50 jonrones por cada 9 entradas. Abrió en casa contra los Yankees permitiendo 5 carreras, 4 limpias, con 4 bases por bolas en 2 2/3 entradas. Chris Sale será el abridor para Atlanta. Sale tuvo 20 aperturas el año pasado con una efectividad de 4.31 whip de 1.13. El zurdo tuvo una tasa de ponches del 29.4% con un 6.8% de bases por bolas. Las bolas rodadas fueron del 37.3% con 1.31 jonrones por cada 9 entradas. Se enfrentó a los Phillies en la carretera para comenzar el año permitiendo 2 carreras limpias con 7 ponches en 5 1/3 entradas. Arizona está bateando 317 contra zurdos. Tienen un récord de 31-31 como underdog en la carretera de más 1.00 o más alto en las últimas 2 temporadas con un retorno de más 12.4 unidades. Apuesta por Arizona más 1.80. Baltimore Orioles vs Pittsburgh Pirates, predicción de apuestas MLB, 7 de abril de 2024. Orioles en Pirates, Dean Kremer será el abridor para Pittsburgh. Kremer tuvo 32 aperturas en 2023 con una efectividad de 4.12 y un whip de 1.31. El derecho ponchó al 21.4% con un 7.5% de bases por bolas. Las bolas rodadas fueron del 39.4% con 1.41 jonrones por cada 9 entradas. Se enfrentó a Kansas City en casa para comenzar la campaña, permitiendo 3 carreras limpias con 5 ponches en 5 1/3 entradas. Marco González será el abridor para Pittsburgh. González comenzó 10 juegos la temporada pasada con una efectividad de 5.22 y un whip de 1.46. El zurdo tuvo una tasa de ponches del 17% con un 6.5% de bases por bolas. Las bolas rodadas fueron del 40.7% con 1.02 jonrones por cada 9 entradas. Abrió el año en Washington permitiendo una carrera con 2 ponches en 5 entradas. El récord del equipo detrás de Kremer es de 23-8 enfrentando a un equipo que promedia 7 o más ponches por juego con un retorno de más 16.9 unidades. El equipo tiene un récord de 15-2 con Kremer como favorito de menos 110 o más alto en las últimas 2 temporadas. Apuesta por Baltimore menos 126. Boston Red Sox vs Los Angeles Angels, predicción de apuestas MLB, 7 de abril de 2024. Red Sox en Angels, Tanner Houck es el abridor para Boston. El diestro hizo 21 aperturas en 2023 con un ERA de 5.01 y whip de 1.37. Houck ponchó al 21.4% con un 8.9% de bases por bolas. Tasa de bolas rodadas del 53% con 1.19 jonrones permitidos por 9 entradas. Se enfrentó a Oakland en la carretera en su apertura sin permitir carreras y 3 hits con 10 ponches en 6 entradas. Chase Silseth iniciará para Los Ángeles. Silseth apareció en 16 juegos la temporada pasada produciendo un ERA de 3.96 y whip de 1.28. El diestro ponchó al 25.3% con un 11.8% de bases por bolas. Las bolas rodadas se ubicaron en un 48.9% con 1.55 jonrones permitidos por 9 entradas. Abrió en Miami permitiendo 4 carreras con 5 ponches en 3 entradas. Boston batea 299 en juegos diurnos. Su bullpen ha sido excelente. Los Ángeles batea solo 182 en casa con un ERA de 5.06 en el bullpen. Juega a favor de Boston menos 111. Chicago White Sox vs Kansas City Royals, predicción de apuestas MLB, 7 de abril de 2024. White Sox en Royals, Garrett Crochet iniciará para Chicago. Crochet apareció como relevista en 13 juegos el año pasado con un ERA de 3.55 y un whip de 1.97. El zurdo tiene un ERA de carrera de 2.51 con un whip de 1.23, ponchando a 1.01 bateadores en 86 entradas. En 2 aperturas este año permitió 2 carreras limpias con 16 ponches en 3 entradas de trabajo. Alec Marsh iniciará para KC. Marsh tuvo 17 apariciones la temporada pasada con un ERA de 5.69 y un whip de 1.56. El diestro ponchó al 24.9% con un 11.4% de bases por bolas.
Tasa de bolas rodadas del 34.6% con 1.04 jonrones permitidos por 9 entradas. Se enfrentó a los Orioles en la carretera para abrir el año permitiendo una carrera limpia con 5 ponches en 7 entradas. Chicago batea solo, 170 como visitante. Los White Sox tienen un récord de 28-52 como underdog de más 1.00 a más 1.50 con una pérdida de menos 17.4 unidades en las últimas 2 temporadas. Tienen un récord de 46-83 contra abridores derechos con una pérdida de menos 29.7 unidades en las últimas 2 temporadas. Juega a favor de Kansas City menos 124. Cleveland Guardians vs Minnesota Twins, predicción de apuestas MLB, 7 de abril de 2024. Guardians en Twins, Triston McKenzie iniciará para Cleveland. McKenzie tuvo solo 4 aperturas debido a una lesión la temporada pasada, con un ERA de 5.06 y un WHIP de 1.56. El diestro tiene un ERA de carrera de 3.81 con un WHIP de 1.06, ponchando a 386 bateadores en 364 entradas. Su primera apertura este año fue en Seattle, permitiendo 4 carreras limpias con 2 ponches en 3 1/3 entradas. Bailey Ober iniciará para Minnesota. Ober en 26 aperturas en 2023 registró un ERA de 3.43 con un WHIP de 1.07. El diestro tuvo una tasa de ponches del 25.4% con un 5% de bases por bolas. Las bolas rodadas se ubicaron en un 34.3% con 1.37 jonrones permitidos por 9 entradas. Comenzó en KC para abrir el año permitiendo 8 carreras limpias con 3 jonrones en 1 1/3 entradas. Cleveland tiene un récord de 38-14 a favor del under en la división con un retorno de más 23.3 unidades en las últimas 2 temporadas. Ambos bullpens están en forma élite. Los Twins batean solo, 141 en casa. Juega a favor del under 8 entre Cleveland y Minnesota. Houston Astros vs Texas Rangers, predicción de apuestas MLB, 7 de abril de 2024. Astros en Rangers, Ronel Blanco iniciará para Houston. Blanco hizo 17 apariciones en 2023 con un ERA de 4.50 y WHIP de 1.48. El diestro ponchó al 23% con un 12.4% de bases por bolas. Las bolas rodadas se ubicaron en un 34.7% con 2.08 jonrones permitidos por 9 entradas. Se enfrentó a los Blue Jays en casa para comenzar el año sin permitir carreras con 7 ponches en 9 entradas sin hits. Su ERA es de 5.79 con un WHIP de 1.50 en la carretera en su carrera. Dane Dunning iniciará para Texas. Dunning tuvo 35 apariciones en 2023 con un ERA de 3.70 y WHIP de 1.26. El diestro ponchó al 19.4% con un 7.6% de bases por bolas. Tasa de bolas rodadas del 46.3% con 1.04 jonrones permitidos por 9 entradas. Abrió el año en Tampa Bay permitiendo 3 carreras limpias con 7 ponches en 6 1/3 entradas. Los Rangers tienen un récord de 48-33 cuando la línea está entre más 1.25 y menos 125 en las últimas 2 temporadas. Houston batea, 167 en la carretera. Su bullpen ha sido golpeado. Texas batea, 225 en casa y está obteniendo un gran trabajo del bullpen. Juega a favor de Texas menos 103. Los Ángeles Dodgers vs Chicago Cubs, predicción de apuestas MLB, 7 de abril de 2024. Dodgers en Cubs, Gavin Stone iniciará para Los Ángeles. Stone apareció en 8 juegos la temporada pasada con un ERA de 9.00 y WHIP de 1.90. El diestro ponchó al 14.5% con un 8.6% de bases por bolas. Las bolas rodadas se ubicaron en un 45.5% con 2.32 jonrones permitidos por 9 entradas. Se enfrentó a los Cardinals en casa para abrir la temporada permitiendo 3 carreras limpias con 6 ponches en 5 entradas. Su primera apertura de temporada llegó en casa contra St. Louis donde permitió 3 carreras limpias con 6 ponches en 5 entradas. Shota Imanaga iniciará para Chicago. Imanaga tuvo 8 grandes temporadas en Japón y tuvo un ERA de 2.66 con un WHIP de 1.02 la temporada pasada. Se enfrentó a los Rockies en casa en la apertura sin permitir carreras con 9 ponches en 6 entradas. Los Ángeles tienen un récord de 22-11 en la carretera cuando la línea está entre más 1.25 y menos 125. El precio es demasiado corto para pasar por alto a los Dodgers. Juega a favor de Los Ángeles menos 107. Miami Marlins vs St. Louis Cardinals, predicción de apuestas MLB, 7 de abril de 2024. Marlins en Cardinals, Max Meyer iniciará para Miami.
Mayer tuvo 2 aperturas el año pasado permitiendo 5 carreras limpias con 2 jonrones y 6 ponches en 6 entradas. Su primera apertura en 2023 fue contra Los Angels en casa donde permitió 2 carreras limpias con 4 ponches en 5 entradas. Kyle Gibson iniciará para St. Louis. Gibson tuvo 33 aperturas en 2023 con un ERA de 4.73 y un WHIP de 1.32. El veterano ponchó al 19.5% con un 6.8% de bases por bolas. Tasa de bolas rodadas del 48.9% con 1.08 jonrones permitidos por 9 entradas. Se enfrentó a los Padres en la carretera para abrir el año permitiendo 2 carreras limpias con 2 jonrones y 4 ponches en 7 entradas. Miami bate solo, 195 en juegos diurnos con problemas de bullpen. Los Cardinals están bateando y anotando carreras en casa. Están recibiendo un buen trabajo del bullpen. Los Marlins no han ganado en 9 juegos. Juega a favor de St. Louis -132. New York Mets vs Cincinnati Reds, predicción de apuestas MLB, 7 de abril de 2024. Mets en Reds, Sean Manaea será el abridor para Nueva York. Manaea apareció en 37 juegos en 2023 con una efectividad de 4.44 y un WHIP de 1.24. El zurdo ponchó al 25.7% con un 8.4% de bases por bolas. La tasa de bolas rodadas fue del 40.9% con 1.07 jonrones por cada 9 entradas. Abrió en casa contra Detroit sin permitir carreras con 8 ponches en 6 entradas de trabajo. Andrew Abbott será el abridor para Cincinnati. Abbott tuvo 21 aperturas el año pasado con una efectividad de 3.87 y un WHIP de 1.32. El zurdo ponchó al 26.1% con un 9.6% de bases por bolas. La tasa de bolas rodadas fue del 28.6% con 1.32 jonrones por cada 9 entradas. Luchó en Filadelfia en su primera apertura permitiendo 2 carreras limpias con 4 ponches en 5 y un tercio entradas. Nueva York está bateando, 196 en juegos diurnos y su bullpen está luchando en la carretera. Cincinnati está bateando, 287 en casa. Los rojos tienen un récord de 47-32 con un retorno de más 18.7 unidades enfrentando a equipos perdedores en las últimas 2 temporadas. Los Mets tienen un récord de 21-46 como underdog de más 1.00 o más alto en las últimas 2 temporadas. Apuesta por Cincinnati -110. Oakland Athletics vs Detroit Tigers, predicción de apuestas MLB, 7 de abril de 2024. Athletics en Tigers, Joe Boyle iniciará para Oakland. Boyle tuvo 3 aperturas el año pasado con un ERA de 1.69 y un WHIP de 0.81. El diestro tuvo una tasa de ponches del 25% con un 8.3% de bases por bolas. Las bolas rodadas se ubicaron en un 30% con daños limitados por jonrones. Se enfrentó a los Red Sox en casa al inicio del año, permitiendo 7 carreras limpias con 4 bases por bolas en 2 2/3 entradas. Jack Flaherty iniciará para Detroit. Flaherty en 29 apariciones en 2023 con un ERA de 4.99 y un WHIP de 1.58. El veterano ponchó al 22.8% con un 10.2% de bases por bolas. Las bolas rodadas se ubicaron en un 42.7% con 1.06 jonrones permitidos por 9 entradas. Se enfrentó a los White Sox en su apertura permitiendo una carrera limpia con 7 ponches en 6 entradas. Los Athletics batean 159 como visitantes. Su bullpen ha tenido buenos números. Los Tigers batean 206 en casa y tienen dificultades para anotar carreras, pero también tienen números de bullpen élite. Detroit tiene un récord de 22-10 a favor del under cuando enfrenta a bullpens con un ERA de 3.45 o más en las últimas 2 temporadas. Juega a favor del under 8.5 entre Oakland y Detroit. Philadelphia Phillies vs Washington Nationals, predicción de apuestas MLB, 7 de abril de 2024. Phillies en Nationals, Christopher Sánchez será el abridor para Filadelfia. Sánchez apareció en 19 juegos la temporada pasada, con una efectividad de 3.44 y un WHIP de 1.05. El zurdo ponchó al 24.2% con un 4% de bases por bolas. Las bolas rodadas fueron del 57% con 1.45 jonrones por cada 9 entradas. Se enfrentó a los rojos para abrir el año permitiendo 2 carreras limpias con 8 ponches en 5 entradas. Mackenzie Gore será el abridor para Washington. Gore tuvo 27 aperturas en 2023 con una efectividad de 4.42 y un WHIP de 1.40.
El zurdo tuvo una tasa de ponches del 25.9% con un 9.8% de bases por bolas. La tasa de bolas rodadas fue del 38.8% con 1.78 jonrones por cada 9 entradas. Se enfrentó a los Piratas en la apertura permitiendo 3 carreras limpias con 6 ponches en 5 1/3 entradas. Gore se enfrentó a los Phillies 3 veces el año pasado permitiendo 16 carreras limpias en 13 2/3 entradas. El bullpen de los Phillies tiene una efectividad de 7 en el año. Apuesta por más de 8.5 entre Filadelfia y Washington. San Diego Padres vs San Francisco Giants, predicción de apuestas MLB, 7 de abril de 2024. Padres en Giants. Matt Waldron iniciará para San Diego. Waldron hizo 8 apariciones el año pasado con un ERA de 4.35 y WHIP de 1.23. El diestro ponchó al 17.9% con un 6.9% de bases por bolas. Las bolas rodadas se ubicaron en un 40% con 1.96 jonrones permitidos por 9 entradas. Se enfrentó a los Cardinals en casa en su apertura permitiendo 4 carreras limpias con 7 ponches en 4 entradas. Logan Webb iniciará para San Francisco. Webb hizo 33 aperturas en 2023 con un ERA de 3.25 y WHIP de 1.07. El diestro ponchó al 22.8% con un 3.6% de bases por bolas. Las bolas rodadas se ubicaron en un 62.1% con 0.83 jonrones permitidos por 9 entradas. En 2 aperturas este año, Webb permitió 7 carreras limpias con 10 ponches en 9 2/3 entradas, todas en la carretera. San Francisco tiene un récord de 50-40 como favorito de menos 150 en las últimas 3 temporadas con una pérdida de menos 20.4 unidades. Tienen un récord de 54-68 contra abridores derechos con una pérdida de menos 23.4 unidades en las últimas 2 temporadas. San Francisco batea, 148 en casa. Juega a favor de San Diego más 1.52. Seattle Mariners vs Milwaukee Brewers, predicción de apuestas MLB, 7 de abril de 2024. Mariners en Brewers, Emerson Hancock iniciará para Seattle. Hancock tuvo 3 aperturas el año pasado permitiendo 6 carreras limpias con 6 ponches en 12 entradas de trabajo. Se enfrentó a Cleveland en casa para abrir el año permitiendo 3 carreras limpias con un ponche en 5 1/3 entradas. Colin Rea iniciará para Milwaukee. Rea apareció en 26 juegos en 2023 produciendo un ERA de 4.55 y un WHIP de 1.19. El diestro ponchó al 21.3% con un 7.4% de bases por bolas. Tasa de bolas rodadas del 43.8% con 1.66 jonrones permitidos por 9 entradas. En su apertura permitió una carrera limpia con 2 ponches en 5 entradas en los Mets. Los Brewers tienen un récord de 30-3 en casa cuando están alineados entre menos 100 y menos 150. Los Mariners batean, 206 contra abridores derechos. Milwaukee batea, 276 en sus juegos diurnos. El bullpen de los Mariners ha sido golpeado en la carretera. Juega a favor de Milwaukee menos 113. Tampa Bay Rays vs Colorado Rockies, predicción de apuestas MLB, 7 de abril de 2024. Rays en Rockies, Ryan Pepiot iniciará para Tampa Bay. Pepiot apareció en 8 juegos con Los Ángeles el año pasado con un ERA de 2.14 y WHIP de 0.756. El diestro ponchó al 23.9% con un 3.1% de bases por bolas. Tasa de bolas rodadas del 36.7% con 1.50 jonrones permitidos por 9 entradas. Se enfrentó a los Rangers en casa en la apertura permitiendo 6 carreras limpias con 4 bases por bolas en 5 2/3 entradas. Dakota Hudson iniciará para Colorado. Hudson tuvo 18 apariciones la temporada pasada con un ERA de 4.98 y WHIP de 1.50. El veterano tuvo una tasa de ponches del 12.7% con un 9.6% de bases por bolas. Las bolas rodadas se ubicaron en un 51.5% con 1.00 jonrones permitidos por 9 entradas. Se enfrentó a los Cubs para abrir la temporada permitiendo 3 carreras con 2 bases por bolas en 5 1/3 entradas. Contacto alto la preocupación para Hudson. Pepiot también en su apertura. Ambos equipos están conectando muy bien la pelota en esta serie y los bullpens están siendo castigados. Los Rays tienen un récord de 43-25 al over contra equipos perdedores. Juega a favor del over 11.5 entre Tampa Bay y Colorado. Toronto Blue Jays vs New York Yankees, predicción de apuestas MLB, 7 de abril de 2024. Blue Jays en Yankees, Bowden Francis será el abridor para Toronto.
Francis en 20 apariciones en 2023 entregó una efectividad de 1.73 con whip de 0.83. El derecho ponchó al 25.7% con un 5.9% de bases por bolas. Las bolas rodadas fueron del 35.2% con 1.24 jonrones por cada 9 entradas. Su FIP fue de 3.86, lo que sugiere una efectividad más alta basada en sus números. Lanzó en Houston para comenzar el año permitiendo 7 carreras limpias con 3 jonrones y 7 ponches en 5 1/3 entradas. Luis Gil será el abridor para Nueva York. Gil fue sometido a una cirugía Tommy John y se perdió la mayor parte de la temporada pasada. Tiene 8 aperturas en su carrera con una efectividad de 3.55 con 11.61 ponches por cada 9 entradas, pero 5.68 bases por bolas. Se enfrentó a Arizona en la carretera para abrir el año permitiendo una carrera limpia con 6 ponches en 4 2/3 entradas. Los Bates de los Blue Jays cobraron vida el sábado. El bullpen de Nueva York ha tenido problemas en casa esta temporada. La apertura de Francis es una preocupación, al igual que el control de Gil. Apuesta por más de 8.5 entre Toronto y Nueva York.